Señoras y señores, buenas noches. El Archivo General de la Nación les da la bienvenida a la conferencia Homo Economicus, entre hombre anónimo global y hombre anónimo existencial, dictada por Gilbert Kiefer, doctor en filosofía. Agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes en esta noche. Saludamos a la mesa de honor. Hoy nos acompañan el encargado del Departamento de Investigación de esta institución, el doctor Elíades Acosta. Y el conferencista de esta noche, el doctor Gilbert Kiefer. Con las palabras introductorias recibamos a Elíades Acosta. Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, al doctor Gilbert Kiefer, a su esposa, a su hija que está aquí con nosotros, a otros amigos que hemos reencontrado y al niño que está ahí atrás, que ojalá que sea filósofo en un futuro, porque por lo menos va a oír hoy una conferencia de filosofía de alto vuelo. Para el Archivo General de la Nación es un honor presentar al doctor Kiefer en la noche de hoy. No importa que haya asientos vacíos, nosotros lo comentábamos con el doctor Kiefer y él es de la misma escuela mía de que una persona que venga a una conferencia amerita la conferencia. Una persona, no importa que sean muchos, pocos, pero lo importante es que se han movilizado para acá algunas ustedes que desean conocer este tema y desean estar en contacto con un intelectual de la valía del doctor Kiefer. Yo creo que tenemos aquí en el archivo que cargar un poquito más la mano en temas que no sean solo históricos. De hecho, es una voluntad del director, el doctor Roberto Casá, de incluir temas incluso de palpitante actualidad política, económica, social, entre los temas que aborda el archivo, incluso en su catálogo editorial. El archivo tiene en los últimos 12 años alrededor de 400 títulos publicados y realmente la presencia de la filosofía es poca, es insuficiente. Bueno, la filosofía no es como el fútbol, ni es como la música, ni es como el reggaetón, ni como el rap, que pega fácil y que todo el mundo lo puede repetir, porque no hace falta entender mucho. La filosofía requiere de estudios, requiere de una especie de mirada filosófica que todo el mundo no posee, aunque sí se puede entrenar, para ir más allá de lo superficial de lo que nos rodea, de los fenómenos que nos rodean. La filosofía es un arma para explicar el mundo, es un medio también para explicar hacia dónde va, de dónde viene, qué es y hacia dónde va la humanidad. Y también es un arma para transformar el mundo, no solo explicar. Recordemos aquella famosa tesis 11 de Carlos Marx sobre Ludwig Feuerbach, que decía, y era la esencia del cambio revolucionario que Marx introdujo en la filosofía de su tiempo, que decía, los filósofos hasta ahora han tratado de explicar el mundo cuando de lo que han explicado el mundo cuando de lo que se trata es de transformar. Es decir, todas las explicaciones de 26 siglos, de 25 siglos de filosofía occidental, Marx las asumía como válidas. Han explicado el mundo físico, el mundo espiritual, el mundo religioso, el mundo económico, el mundo militar, el mundo histórico. Pero ya dadas las explicaciones, consideraba Marx que lo necesario era transformar con ese conocimiento ese mundo, hacerlo mejor, hacerlo más humano, más social, menos enajenado, menos ajeno a las esencias profundas del ser humano. Yo creo que quitando las escuelas ideológicas detrás, que a veces enturbian los conocimientos filosóficos, el doctor Kiefer va en la línea de pensar las realidades del mundo y de ver la forma en que éste sea más humano. Esa es la percepción que tengo, ese es el hallazgo cuando lo escuché por primera vez en Funglode
no hace mucho, disertar, ayudarnos a remontar esta etapa posmoderna que nos han regalado, entre comillas, en los últimos tiempos. Una forma de pensamiento y de análisis de la realidad válida, como todas, pero que han terminado copiando mucho de lo que se pretendió negar o dejar atrás. Por eso Octavio Paz decía, el gran escritor y pensador mexicano, decía con razón que es la posmodernidad, sino una modernidad aún más moderna. Es decir, una modernidad que venía después de la modernidad a subrayar los rasgos de la modernidad, no a superarlos. Entonces, en ese mundo posmoderno, fugaz, como diría también Marx, donde todo lo humano, donde todo lo sólido se disuelve en el aire, donde no hay atención porque vivimos bajo un enorme flujo de símbolos, de ideas, de expresiones que no nos permiten profundizar, en un mundo donde se ha carnavalizado todo, eso es muy posmoderno, la carnavalización de la realidad, el pastiche, las mezclas no jerarquizadas de conocimientos, ni de estética, ni de ideas, sino todo como un torbellino caótico que envuelve al hombre. No hemos, después de la apoteosis posmoderna, no estamos en el mejor momento de la humanidad. No estamos. No solo porque Notre Dame se queme, que eso es importante, sufrir por esa enorme pérdida para la cultura humana, pero se están quemando seres humanos en diferentes partes del mundo. Acabamos de ver los atentados en Sri Lanka, con más de 300 muertos. Se suponía que a esta altura fuéramos mejores, fuéramos más nobles, fuéramos más sanos, fuéramos más sociables, fuéramos más compasivos, más abiertos, menos excluyentes, más inclusivos, más globalizados, y lo que estamos viendo son situaciones que lo niegan. Nos llevan a épocas que creíamos superadas de la humanidad. El doctor Kiefer tiene un doctorado en filosofía por París-Nanterre, Francia, en 1995. Es un miembro activo del Grupo Internacional de la No Filosofía, que es una tendencia que él nos va a explicar. Es formador en gestión mental, es máster en filosofía por París-Nanterre, en Francia, en 1991. Máster en Letras Modernas por la Universidad de Estrasburgo en Francia en 1976. Ha sido condecorado por el gobierno de Francia, otro gobierno. Tiene aquí en República Dominicana 2 publicaciones en español con la editorial Santuario. Una es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, una lectura filosófica del año 2014. Y tiene también con la editorial Vélez de Lima, Perú, un Más allá de la posmodernidad. Ha dado conferencias en numerosos escenarios del mundo. Es un autor, como bien él se define, enfocado en un tema, obsesionado por un tema el cual viene siguiendo hace años, que es el que nos va a presentar aquí, como son los verdaderos creadores. Pues Chaplin decía con razón, la vida es tan corta que no hay espacio para ser más que aficionado. No hay tiempo para más. Un tema y no vas a llegar nunca al final. O sea, que desconfiemos de esos que hablan de todo y saben de todo. Yo creo que va a ser una noche muy provechosa para todos, porque vamos a reflexionar juntos aquí sobre la realidad del mundo y también sobre las perspectivas de su mejoramiento. Y dicho todo con las palabras de un humanista como el doctor Kiefer, que por suerte lo tenemos en nuestro país residiendo y parte de su creación está realizándose aquí en estos momentos. Bienvenido, doctor Kiefer, y le damos el micrófono. Buenas noches, gracias por todo, gracias amigos de la filosofía y del arte. Hoy ya le voy a presentar el Homo economicus, entre hombre anónimo global y hombre anónimo existencial. Parece un poco duro el título, pero lo voy a explicar. Otra cosa, si hay algo
yo puedo parar y explicar de inmediato, porque la primera cosa es que las ideas que nosotros vamos a compartir tienen que pasar en su mente de manera muy clara. Entonces la efectividad de este pensamiento es importante. No sé si vamos a cambiar el mundo, pero lo que sé es que el mundo está cambiando y está cambiándonos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el cambio es positivo, no se sabe. Resistir si el cambio no es positivo, sino descubrir nuestra esencia. ¿Cuál es la humanidad? Entonces, yo pienso, hablando del terrorismo, el terrorista siempre tiene nombre. Se conoce los nombres de terroristas, se conocen los nombres de los políticos, se conocen muchos nombres, pero el hombre anónimo que sufre de eso, que explota en una bomba, no se conoce. Cuando hay aviones que bombardean Siria, muchos pueblos que desaparecen, no se sabe. Esos hombres no tienen nombres. Y nosotros, por ejemplo, en 1000 años, no vamos a tener nombre, no vamos a tener presencia en este mundo. Entonces, el pensamiento del hombre anónimo es una cosa, no sé si es una cosa nueva, pero es una manera de expresar de otro modo el pueblo. Pueblo que tiene ya su pasado, pueblo tiene un pasado, una esencia política, derecha, izquierda. El individuo que tiene una presencia filosófica. Usted habló de la modernidad que empieza en los años 1700, era así, durante la Revolución Francesa, más o menos en este ámbito, por Kant, filósofo alemán Kant. Entonces, eso es la raíz de la modernidad en filosofía. La modernidad en historia es otra cosa, pero la modernidad en filosofía empieza ahí. La postmodernidad es una reactualización, como usted lo dijo, de la modernidad en nuestro tiempo, después del cuántico, después de la filosofía de Einstein. Entonces, eso cambió nuestra racionalidad. Modernidad y la postmodernidad tienen un solo núcleo, la racionalidad como esencia total de las cosas. Entonces, pero nosotros tenemos otra dimensión. Entonces vamos a empezar. Disculpe. El concepto de Homo economicus es un concepto neoclásico inicialmente, pero yo no voy a usar este concepto neoclásico, pero hablando por ejemplo, de Pareto, que es un neoclásico, tiene sentido el concepto de Homo economicus, pero yo lo veo como una extensión más grande que el concepto neoclásico. Pero la esencia del hombre neoclásico, de la visión neoclásica del Homo economicus es presente. Entonces también es un núcleo racional, porque Pareto inventó una explicación racional, matemática de la economía sobre todo. Entonces la explicación matemática de la economía viene a ser el neoclasicismo de la economía. Pero para mí es para empezar. Pero también Pareto tenía una visión de sociólogo. Es otra cosa, tiene dos facetas, como muchos económicos. Entonces, lo que dije es que en realidad ahora vamos a hablar del concepto más general, que tiene más extensión que el concepto solamente de Pareto. Bueno, lo que dije antes es que el concepto de racionalidad como explicación del hombre es un concepto clave de la modernidad y de la postmodernidad desde Kant. Y después, por el positivismo de Auguste Comte. El positivismo de Auguste Comte, que dice que hay 3 etapas de la humanidad. La primera etapa es la religión. Todo se explica por la religión. Después viene la metafísica. Y la tercera etapa es la etapa científica, solamente racional.
Eso viene a ser nuestro mundo, el mundo de la modernidad y de la postmodernidad, sabiendo que justamente Auguste Comte está entre los dos, entre la modernidad y la postmodernidad. Bueno, el punto más interesante para mí, para nosotros, es pensar este hombre económicos como hombre anónimo. Yo veo tres dimensiones del hombre anónimo, tres. La primera es la más simple, nosotros, ahora mismo yo, ustedes, cada uno de ustedes son hombres anónimos, en realidad tienen nombres, pero como dije, en unos años todo va a desaparecer y somos en nuestra presencia, en nuestra alma, hombres anónimos. Lo que significa, nosotros estamos manejados por otras entidades más fuertes, que tienen más poder que nosotros. Yo veo, cuando se habla del hombre anónimo, yo veo el hombre anónimo real, existencial, que existe, que vive, como yo ahora, como usted. Es el hombre existencial. El segundo es el hombre estadístico o global. Si se habla, digamos, 20% de los hombres hacen tal cosa y estadísticos. No es un hombre, sino una entidad global. Y no sé si usted se da cuenta, pero cuando se habla del hombre, se habla siempre del hombre anónimo segundo, porque es anónimo, no se sabe, no tiene cara. Tiene una presencia solamente estadística o global. Entonces, un hombre existencial, personal, individual como yo. El segundo es el hombre anónimo global o estadístico. El tercer, invisible, es el hombre anónimo de poder. El hombre anónimo de poder que no se ve nunca. A veces se ve cosas, pero no se conoce las personas que están manejando la economía, por ejemplo. Entonces, ese hombre anónimo invisible es el tercer hombre anónimo. Simplemente para dar. Y ahora, para explicar un poco el contexto, vamos a hablar de dos personajes muy importantes. Gustave Le Bon. Gustave Le Bon a la izquierda, Edouard Bernays a la derecha. Gustave Le Bon era un sociólogo, filósofo que hizo la psicología de la masa, el hombre como masa, cómo se comporta un grupo, una masa. Y él hizo una definición muy interesante de la masa, del comportamiento, de la psicología de la masa. Era al final del siglo XIX. Final del siglo XIX. Bernays, a la derecha, es un filósofo, digamos, norteamericano, que usó los conceptos de Gustave Le Bon, por ejemplo, pero en la política y en el business, para vender cosas. Bueno, y eso lo vamos a ver ahora. El hombre existencial, el concepto de existencial que se opone a los dos otros, masa y Le Bon y Bernays, es el hombre existencial, el concepto de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, que se opuso a Hegel, como la teoría del hombre global, del hombre y el hombre existencial. Es un filósofo danés del siglo XIX. Entonces ya estamos en el siglo XIX. Cada vez cuando hay cambios filosóficos es un siglo antes. Cada vez. Entonces la filosofía va a madurar un poco lo que reciben el mensaje y eso toma un siglo. Después viene a
entrar en la efectividad. El tercer hombre, yo puse imágenes de Saint-Exupéry. El tercer hombre es el hombre de poder, el principito, el hombre de poder, el businessman y el geógrafo, el intelectual, hombre de poder. Porque se puede tomar también imágenes de la realidad, pero sería un poco problemático. Yo no voy a entrar en eso. El hombre anónimo global se define entre masa y estructura científica, hombre estadístico y masa. Entonces, Le Bon dice, la era en la cual estamos ingresando será de verdad la era de las masas. Eso lo dijo al fin del siglo XIX. Es una verdad fantástica del siglo XX. Las guerras, todas claras, la masa, la manipulación de la masa, Hitler. La segunda estructura científica globalmente racional es de esencia postmoderna. Pero usted va a ver que hay algo que está justamente en los dos. La masa está construida de hombres anónimos existenciales. Pueden existir un comportamiento político ocasional de masa, pero los elementos de aquella masa, el grupo, son justamente problemas personales, hombres anónimos existenciales como nosotros. Pero si nosotros entramos en una masa, tenemos un comportamiento diferente. Quizás. La masa no se diferencia del hombre anónimo, en realidad, estadístico, porque es la misma esencia, es un hombre global. Masa, el hombre de Le Bon y el hombre de Bernays son la misma ficción, la misma proyección del hombre. No sé qué pasa. Okay. El tercer hombre el hombre invisible del que hablé es justamente el hombre que maneja, el hombre de la esfera política, que maneja todo el proceso, y de la economía. Porque nosotros estamos ahora en una crisis económica, pero no se sabe qué va a suceder. Pero hay personas que tienen mucho más saber. ¿Cuál es la definición de la economía? La disimetría de la información. Algunos saben más que otros. Los que no saben van a sufrir de la crisis, mucho más que los que saben. Entonces, es un discurso un poco que dice, la época presente constituye uno de esos momentos críticos en los cuales el pensamiento de la humanidad está sufriendo un proceso de transformaciones interesantes, ¿verdad? En la base de esta transformación se encuentran los dos factores fundamentales. El primero es el de la destrucción de aquellas creencias religiosas, políticas y sociales. Estamos adentro de todo eso. Nuestras creencias, de nuestra civilización. El segundo es el de la creación de condiciones de existencia y de pensamiento enteramente nuevas como resultado de los descubrimientos científicos, industriales, la inteligencia artificial. Todos estamos en este proceso. ¿Quién dijo eso? Gustave Le Bon, en el siglo XIX. Él define nuestra época con claridad. El mismo que analizó entonces el concepto de masa para definir la psicología del hombre. En todo caso, son dos imágenes de Gustave Le Bon, más viejo. En todo caso, para una visión genérica es necesario en primer lugar recordar la verdad establecida por la psicología moderna en cuanto a que los fenómenos inconscientes juegan un papel preponderante. Dice él, en los años 1870, antes Freud,
no realmente antes, pero al inicio de todo, Charcot. Entonces él ve que la psicología inconsciente, el inconsciente, antes del invento de la psicología de la psicanálisis, eso es la parte más importante para hablar con la gente. Y la vida consciente de la mente, dice él, tiene una importancia pequeña en comparación con su vida inconsciente. Es un factor fundamental para entender cómo se manipula la masa y el hombre anónimo segundo. Ahora, se perfila una relación profunda y recíproca entre Gustave Le Bon y Edouard Bernays, justamente. Edouard Bernays viene del siglo XX, sobre todo. Edouard Bernays, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos e opiniones organizados de las masas, dice. ¿Ya? Toma el concepto de Le Bon. De las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Dice. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Él dice eso en 1917, algo así, casi al mismo tiempo que la FED, el Banco Federal, la creación del Banco Federal. Es interesante también eso. Y aquí hay algo muy interesante, la Comisión Krill, que Bernays está manejando, más o menos, influenciando, logra movilizar al pueblo de los Estados Unidos de América para la guerra de 1917, con su manipulación, con su publicidad, con todo lo que vemos ahora en la televisión, porque ya estamos en este proceso. También en la publicidad para mercadear cosas, pero también en la política, en otros. Ese suceso hace su fama definitivamente en este caso. Eso, I want you for yourself, es justamente de la época de Krill. Krill existe realmente, y hay muchas otras cosas de las que no voy a hablar ahora. La idea es que la publicidad alimenta el hombre anónimo global de ilusiones. Mientras tanto, y una vez más, el hombre anónimo real, personal, nosotros, como individuo existencial, porque nosotros existimos, no somos virtuales, no somos en un diagrama, no somos en un algoritmo, no somos parte del algoritmo, somos personales. Ya tenemos emociones, tenemos una vida propia. Entonces ese hombre existencial es víctima del juego de los dos. El hombre anónimo 3 que maneja el juego, el segundo que es una proyección de nuestra presencia. Ahora estamos en el crecimiento de una burbuja gigante de deudas acumuladas por la economía. Burbuja que liberó una parte de su energía en 2008, la famosa crisis de 2008, que sigue todavía. Pero la ley de los 3 hombres anónimos nos enseña que uno de estos hombres, el tercer hombre anónimo, el de élite, de poder, triunfará. El hombre anónimo global será víctima de la propaganda. La propaganda es el título del libro de Bernays. Bernays escribió un libro cuyo título es Propaganda. Nosotros pensamos que la crisis va a empezar ahora, pero no se sabe. Hay algunos que saben, que están manejando la inflación, la desinflación, la stagflación y todo eso. Pero nosotros somos víctimas. El hombre anónimo existencial nosotros soportará el golpe de la realidad, pienso yo.
En este contexto hay que pensar en la nueva revolución de las ciencias. Además, las ciencias y conocimientos que están provocando una transformación más importante que la del siglo XVI, la invención del libro, de la impresión, que multiplicó los conocimientos de manera exponencial y que está a la base de todos nuestros logros científicos actuales, todas las invenciones. Entonces eso es Erasmo, el filósofo humanista. Una revolución de las ciencias y de los conocimientos, pero también un desafío, una amenaza para la humanidad. Justamente la filosofía, la última filosofía de la postmodernidad tuvo una intuición del fin del hombre. Nosotros vamos a terminar, quizás, no se sabe, en el siglo XX, por el estructuralismo descriptivo que invadió toda la esfera de las ciencias humanas. Ahora se explica todo por estructuras. No somos parte de estructuras. La parte existencial no se toma en cuenta. Michel Foucault es uno de los filósofos de la postmodernidad, dice lo siguiente: el hombre es una invención, es una invención. El hombre es una invención, nosotros somos una invención, de la cual la arqueología de nuestro pensamiento, si uno hace una arqueología de todo el pensamiento de la humanidad, entonces esa arqueología va a enseñarnos claramente, montre aisément, que el hombre es una invención reciente del pensamiento, y nos va a enseñar, dice Foucault, nos va a enseñar que justamente este hombre va a terminar, y peut-être la fin prochaine, el próximo fin del hombre. Eso lo dice en las palabras y las cosas, les mots et les choses. Disculpe. El momento de realizar la dirección que toma la humanidad en el futuro, eso es importante para nosotros. Se habla actualmente de transhumanidad, una transformación de la humanidad con mucho más poderes intelectuales, manipulación genética, para quien puede pagarlas, manipulaciones genéticas, inteligencia artificial, mucho. El hombre del futuro, el hombre de la transhumanidad no va a tener nada que ver con nosotros. Nosotros somos almas existenciales perdidas, quizás. Bueno, ahora la deuda, pero la deuda sigue expandiéndose. La deuda es el primer motor de esencia económica de la deshumanización del hombre, porque si uno no tiene dinero, va a convertirse en esclavo al final. Lo que pasa con Grecia, que no tiene aeropuertos, que no tiene puertos, que no tiene nada, está justamente muy pobre por la deuda del país. Todo se compra después. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo de Solón en el siglo VI antes de Cristo. Su concepto de ley es eisacteia, que puso fin a la esclavitud por deudas. Solón en el siglo VI antes de Cristo dijo: la deuda termina con la esclavitud, tenemos que limitar la deuda. ¿Y nosotros qué hacemos? En otra civilización, la Mesopotamia, en el Deuteronomio, la judía, hay este concepto de Shemitah. Después de 7 años, 7 veces 7, se termina la deuda.
se rompe con la deuda, se disuelve la deuda para justamente liberar al hombre. Es verdad eso. El problema de la deuda y su resolución es la ocasión de insertar de nuevo una conciencia humana en el proceso económico, justamente para liberar el hombre anónimo, primero, nosotros, existencial. La transhumanidad del futuro se dará cuenta de eso. Habrá que reanudar a la humanidad esencial. Yo no digo que la invención científica, el proceso de invención de las ciencias, los descubrimientos, el cambio de la humanidad sea algo negativo, no digo eso, pero hay que reanudar a nuestra pobre humanidad anónima, que tiene justamente el sentido de la muerte. La computadora, la inteligencia artificial, el robot no tiene este sentido, no tiene miedo a la muerte. Y eso, el miedo a la muerte nos da mucha imaginación y mucha presencia. Y tiene valor, da valor a nuestra presencia porque es corta nuestra presencia. Gracias. Yo puedo aclarar algunas cosas ahora porque quizás voy a tomar preguntas. Claro, podemos compartir su impresión. Luigi, tú sabes que... Habla el micrófono. Luigi, tú sabes que con tu película Joshua, eso me da una especie de golpe. Yo me dije, bueno, el hombre anónimo Joshua es interesante. Y también con Laruelle, el filósofo francés de la no-filosofía, él habla de minoría. Pero a mí me parece que la minoría es un concepto que tiene extensión todavía. Nos falta el concepto de hombre anónimo para tener un futuro, una esperanza, digamos. Porque yo pienso que el hombre anónimo 3 que nos está manejando, quizás si tiene mucha presión va a cambiar. Porque él también tiene una presencia de hombre anónimo existencial. Pero a veces con su poder lo olvida. Entonces eso era el inicio de este trabajo y ahora sigo justamente desarrollando la complejidad. Es otra manera de explicar justamente nuestra presencia en la economía y también de explicar la manipulación. Si se habla de hombre estadístico, quizás no tiene nada que ver con nosotros, que este hombre va a votar de esta manera porque nosotros tenemos una visión por la estadística, pero nosotros tenemos un comportamiento imprevisible, quizás, no se sabe nunca. Entonces la idea es aquí pensar un poco el hombre no en conceptos ya conocidos como pueblo, como individuo, como pobre, como todo eso que tiene ya su contexto, pero pensar de manera nueva, como para darnos ideas, para despertar algo en nosotros. No, es pura humildad en realidad. En la literatura japonesa, el héroe no es la persona que triunfa, es la persona que fracasa. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si la sociedad donde vivimos está corrupta, quien triunfa no puede que sea un corrupto. Sí. Entonces, en la literatura japonesa, el héroe es lo que fracasa. Es bello. El héroe que fracasa. Eso me hace pensar un poco en la filosofía de Saint-Exupéry. El héroe en el mundo de Saint-Exupéry, escribí un libro sobre Saint-Exupéry, sobre su filosofía. El héroe es justamente el que tiene responsabilidad de los demás, se siente responsable. No es un héroe porque hizo cosas tremendas, increíbles, pero es el... Porque tiene una ética.
el peso de su responsabilidad. El peso de su responsabilidad, le da un peso. Y Saint-Exupéry dijo, una catedral, habla de, porque Notre-Dame justamente, estoy pensando en eso, en las metáforas de Saint-Exupéry, que dijo, una catedral es un agrupamiento de piedras que justamente está trabajando contra la gravedad, contra la gravedad. Entonces en cada piedra hay una especie de responsabilidad, superar la gravedad. Y ese es el propósito de una civilización también. Y a veces uno con el mercado puro se olvida todo eso, el valor de nuestra presencia, la humildad de nuestra presencia. El concepto de la no filosofía, ¿puede explicar? Claro, hablando de no filosofía, ahora el concepto se extendió sobre todo en los Estados Unidos e Inglaterra, mucho más que en Francia. Entonces es un grupo muy amplio en el mundo y se llama non-standard filosofía. Entonces es una filosofía que no obedece a estándares. ¿Cuál es un estándar de la filosofía? Es la pretensión a la verdad. Primero, la no filosofía es algo muy humilde, se da como opinión documentada, no es cualquier cosa, una opinión documentada, pero no una verdad. La verdad no existe. La verdad nos hace vivir, eso es una verdad interior. La verdad filosófica, una, no existe. Nosotros tenemos opiniones, es por eso que intercambiamos cosas. La no filosofía es justamente la evidencia de que no existe una verdad filosófica, una autoridad. No hay autoridad. Nosotros no somos esclavos de autoridades, somos libres. La filosofía nos presenta solamente opiniones. Eso es más o menos la idea global. También tiene que ver con la filosofía que no es necesariamente académica. Entonces la no filosofía, por ejemplo, por mi trabajo también sobre Saint-Exupéry, rescató filósofos que no tienen información académica oficial. Entonces hay dos fuentes de la filosofía. Para mí, la fuente de los libros, académica como tú lo dices, la otra fuente es la vida y se llama la sabiduría, sapiencia, sabiduría. Entonces yo pienso que hay muchas personas que tienen muchos conocimientos de la vida directamente enseñada por la vida sin pasar por los libros. Pero es interesante leer a los filósofos también, es otra cosa. Pero no es una verdad. Es un sistema, cada filósofo tiene su sistema. El sistema de Kant es muy complejo, el sistema de filósofo Kant. Es un sistema cerrado. Su verdad es justamente que es un mundo cerrado, que podría competir con la vida misma, tan complejo, pero no hay verdad. Claro, como en todas las cosas profundas de la vida, siempre existía. Realmente existía como otro concepto. Sí, sí. Por ejemplo, en el cristianismo, el hombre anónimo tiene otra presencia bajo dos conceptos, la kenosis y el ágape. Entonces la idea es que uno encuentra el ágape, es el amor,
el amor superior que liga a todos los hombres a una entidad superior. Dios, o para Saint-Exupéry, es el príncipe que vive en cada uno de nosotros, es la visión del hombre. El ágape, pero antes de llegar al ágape uno tiene que bajar por la kenosis, la humildad. Entonces uno encuentra el ágape solamente pasando por la kenosis. Y en otros conceptos el estoicismo es un poco diferente, pero casi lo mismo. El estoicismo también, por ejemplo, Marco Aurelio, ¿cómo se llama en español? Marco Aurelio. Entonces Marco Aurelio en su libro dice, hoy ya, en el segundo libro dice, hoy ya vas a encontrar un tipo que te va a molestar, pero tú lo vas a olvidar, todo lo que él dice, lo que tú sabes que la verdad es diferente, tú sabes que nosotros nos podemos quejar. Y entonces es una actitud estoica, acepta la vida como es, ponte humilde frente a la vida. Y es un imperador que dijo eso, el imperador Marco Aurelio. Y eso también otra actitud de un pagano, y hay tantas, Gandhi que dijo, inspirado por Cristo, el sermón de la montaña, dijo, bueno, vamos a resistir a Inglaterra, pero vamos a resistir de otra manera, de manera pasiva. Y eso era muy fuerte. Y no sé, Sócrates y otros tantos. Siempre ese hombre anónimo, esa actitud de humildad, encontrar ese poder de la humildad en el fondo de cada uno de nosotros para resistir, para superar, para inspirar. Comentarios que me da miedo que dice digamos la sesión alrededor del héroe. Estamos en época de superhéroes. Nos tenemos preguntando por qué. O sea, por qué la sociedad actual, tan desarrollada tecnológicamente, en línea, globalizada, con una cantidad de información que nunca tuvo, con una cultura acumulada que es el devenir de la humanidad, ¿por qué razón son tan populares los superhéroes? Y no solamente por una mentalidad infantil, que el cine norteamericano, el cine de Hollywood se encarga de cultivar esa mentalidad infantil. ¿Por qué hoy depositamos la justicia, la igualdad, el derecho, la felicidad en manos de entidades? Puede ser Iron Man, puede ser Spider-Man, que tienen superpoder. ¿Qué hace que en nuestra época no genera figuras paradigmáticas reales, tangibles, sino de este tipo? Que tienen una vida como Superman, mediocre, o sea, Clark Kent tiene una vida mediocre, normal, una nulidad, que sin embargo se realiza en su desdoblamiento como superhéroe. Entonces, sería bueno ahondar un poquito por qué ahora y no antes. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos está faltando como sociedad? ¿Qué fuerza ciega estamos enfrentando que no podemos ni siquiera explicar? La economía, por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, una fuerza ciega que no podemos dominar, que solo domina los entendidos. ¿Qué está pasando que tenemos que depositar en figuras? Bueno, en la Edad Media era la religión, los santos, Cristo, lo que explicaba y le daba fuerza espiritual, la mística viene también relacionada con esto. En la antigüedad eran los héroes de Grecia, cantados por Homero, Aquiles, Héctor, etc. Porque ahora tenemos que nosotros confiar en superhéroes, que son realmente, si lo comparamos a Aquiles con Spider-Man, la humanidad ha avanzado, podríamos decir hemos avanzado, si comparamos un paradigma con otro, o hemos retrocedido de una forma lastimosa. Entonces, yo no creo que hayamos retrocedido, es mi impresión.
No. sino que tenemos una visión, estamos pasando un momento de transición de formas, digamos, elitistas y autoritarias a formas más democráticas, que no lo percibimos o no podemos explicarlo completamente. Pero aún así, ¿qué nos está faltando? Tenemos que depositar que no creemos en la justicia humana, en las leyes humanas, en las constituciones, en los gobiernos, en los partidos, en la sociedad, y tenemos que refugiarnos en alguien que tenga superpoderes para que nos ayude. Y lo que decía la joven de la gente sin historia, la rota, la historia, hubo una vigorosa reacción contra eso en una escuela historiográfica francesa, la Escuela de Análisis, que precisamente desarrolló la percepción de que había que darle rostro humano a la historia y darle voz a los que no tienen voz. Y han surgido numerosas tendencias a partir de análisis que han tratado de profundizar, digamos, y reconstruir la vida, por ejemplo, de los esclavos, la vida de los pueblos originarios, la vida de la mujer en la sociedad, que está invisibilizada, la vida de lo feo. Hay una historia de la fealdad humana, hay una historia de la cocina, hay una historia de la higiene y de la sociedad, hay, por supuesto, mucha de la música, la vida cotidiana, el estudio de mentalidades. Pero esa reacción a su vez ha tenido otra, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, se considera que todo eso es pernicioso al predominio de una sociedad capitalista, centralista, y se considera contracultura, que tuvo su auge en los años 60. Por eso es que el domingo, el New York Times Review of Book publicó un artículo contra la racionalidad de la ilustración, sí, y llamaba a volver a regresar a la filosofía de época prekantiana, antes de Kant. No es la primera vez. Yo recuerdo que cuando estudié filosofía había un llamado en los años principios del siglo XX, sobre todo con el fenómeno del empiricismo, que llamaba a hacer retroceder la filosofía a tiempos pre-Kant, porque Kant, como bien con ese sentido moderno de la filosofía, ese sentido democrático de la filosofía, crítico de la filosofía, a partir de ahí se fueron concatenando consecuencias. Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Marx, Weber, o sea, Carlos Marx y Max Weber. Sí, Max Weber. Y se fueron concatenando gente, o sea, pensadores, algunos le llamaban de la sospecha, pero que eran realmente rebeldes. Sí. Entonces, hay que hacer retroceder a pre-Kant, a la época prekantiana, es volver a poner en orden la sociedad. Entonces, sí, gracias por su intervención, es interesante, muy interesante, es un punto clave del pensamiento en este caso. Pero yo pienso, por ejemplo, imaginando lo que pasa, por ejemplo, un tipo que viene de Siria, un inmigrante, por ejemplo, hay 1000 inmigrantes, ellos van a inventar un Iliade de su época, son héroes quizás, ellos tienen una imaginación fantástica. Hay potencialmente tantos héroes invisibles que yo llamo anónimos, y yo pienso realmente que ya empezó. Yo estoy escribiendo cosas sobre eso y también Luigi está trabajando en esta dirección. El hombre anónimo va a ser el héroe del futuro arte, del cine, de las historias. Imagínate, historias. Balzac inventó 1000 personajes con su psicología, pero si hay 1000 inmigrantes de la guerra, 1000 personas que sufrieron del terrorismo, no sé qué, si ellos narran historias, hay una imaginación potencial increíble, un arte potencial, una fuente de arte increíble. Y yo pienso que el héroe, el hombre simple, anónimo, que sufrió de las guerras, del terrorismo, de todas esas cosas, va a ser el núcleo de un arte nuevo en el futuro. Y todavía no existe. Y otra cosa,
el héroe en el mundo griego es medio dios, medio hombre. Entonces tiene una definición intermediaria. El héroe, el Superman es totalmente abstracto, es como una figura virtual. Y yo pienso que lo que nos falta es darnos la posibilidad de sublimar nuestra presencia. Porque nosotros creemos mucho más en esos héroes de cartoons, porque no tenemos la posibilidad, no nos dan la posibilidad de superarnos. Pero como digo, hay muchos héroes del futuro, muchos artistas con imaginación que viene de abajo, que está subiendo ahora en este mundo, que van a cambiar todo, me parece. Entonces eso es más o menos la visión que tengo y es el camino. Esta fraternidad con la humanidad esencial que todos nosotros tenemos en nuestro corazón y que tiene el poder de su propia sublimación. Gracias.